conferencia titulada Las fake news, enemigas del periodismo, la comunicación y los derechos humanos, la cual es impartida por el maestro Marco Gutiérrez Mendoza, el cual es presidente de la Red de Radios Universitarias de México, director de Radio Universidad de la Universidad Autónoma de Chihuahua y profesor universitario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua en la licenciatura en Periodismo. Tiene licenciaturas en Antropología e Historia, un máster en Educación Superior y actualmente cursa la maestría en Mercadotecnia y el doctorado en Pedagogía Crítica. En el año 2019 ganó el Premio Estatal de Periodismo José Vasconcelos en la categoría de radio y actualmente trabaja en el proyecto de Radio Universidad de Chihuahua, con la finalidad de consolidar un sistema radial de 5 frecuencias, siempre buscando la consolidación de una radio universitaria plural e incluyente. Adelante, por favor, maestro. Gracias, compañera. Gracias a los organizadores de esta Semana del Humanismo, totalmente diferente. Recordando, bueno, yo he participado en la Semana del Humanismo desde que estaba estudiando en Historia, desde que era estudiante, y pues lo celebro siempre estos ejercicios que realizamos en la Facultad de Filosofía y Letras. Es una comunidad muy fraterna que siempre nos unimos en torno a esta semana que en esta ocasión, en este caótico 2020, pues bueno, no únicamente nos reúne bajo condiciones diferentes, sino que también, pues bueno, nos reúne en algo tan necesario como lo es la paz, este Congreso de Paz que se está desarrollando a la par de la Semana del Humanismo. Y pues gracias a la lectura para mi semblanza, yo más que nada pues me asumo como un maestro ahí de la facultad. La quiero muchísimo, por supuesto he pasado desde la licenciatura, hice mi maestría ahí mismo y pues le debo todo a la universidad y en este caso a la Facultad de Filosofía y Letras, pues es un placer que estemos aquí reunidos, aunque sea en la virtualidad. Y pues quiero agradecer a todos mis alumnos en particular. Ahorita estoy viendo aquí muchos de los rostros que veo en clase, que veo tradicionalmente en mis otras clases en el Instituto Universitario de Ciencias y Humanidades, a mis alumnos de las clases de publicidad, a mis alumnos de historia. También para mí es un gusto que estén acá. A todos y todas, pues bienvenidos y bienvenidas, y no únicamente andan por acá para hacer bola, sino porque pues quise escoger esas materias en particular de las que les invité, porque tienen que ver con un poco con el tema que vamos a estar platicando hoy en día. Hay personas que estudian acá filosofía, que estamos tratando en nuestras clases de entender el funcionamiento de México. Y pues bueno, la charla que vamos a impartir pues tiene que ver con eso, ¿no? Con el contexto social, con lo que nos ocurre día a día en lo cotidiano. Y es un gusto para mí que estén acá conmigo, mis alumnos, mis queridos alumnos y alumnas. Muchas gracias, por supuesto, también gracias a los que me siguen de Radio Universidad, mis compañeros, decirles que pues se les extraña mucho. Para los que no lo sepan, y pues bueno, se los comento, nos tocó ahora este tema del COVID, parece. Presentamos un cuadro la semana pasada y pues nos ha pegado fuerte estos días, pero afortunadamente, pues bueno, parece que ha bajado un poco y tenemos la posibilidad de estar aquí, aunque sea un rato. Eh, Todo se ha conjuntado, ¿no? El COVID y las circunstancias, etcétera. Pero se les extraña a los compañeros ahí de Radio Universidad. Muchas gracias por estar aquí también presentes en esta charla de la Semana del Humanismo, acompañándome. Saben que se les aprecia. Y al público en general, a los que estén siguiendo esta conferencia, pues decirles que en un principio tuvo otro nombre, por ahí estaba implicada en la cuestión de la radio, pero hubo una modificación en aras de que se englobara un poco más en
la intención que tengo yo en transmitirles esta tarde. Espero no tener o no quitarles demasiado de su tiempo, pero sí, se ha limitado un poco o se ha dejado a un lado la temática de la radio, porque pues bueno, la radio es en lo que me dedico yo y que me apasiona, pero pues está pegado al tema del periodismo, está pegado al tema de la comunicación y está pegado al tema del el día a día, ¿no? Que también es algo muy importante y que vamos a estar tratando de analizar el día de hoy. Agradecerle primero que nada, antes de comenzar la plática, a mi directora, a Armando Villanueva, por la invitación, a la Academia de Historia, que en realidad son los que me han invitado para que dé esta charla. Siempre a mis colegas historiadores, pues bueno, los abrazo y los estimo. Y fíjense que me he tomado estos minutos para mandar muchos saludos porque la verdad se les extraña estar cerca y podernos ver en un auditorio y platicar y aventarnos un mezcal ahí en el jardín del Epicuro, recorrer nuestra facultad y estar cara a cara. Entonces estos saludos no están de más porque realmente se les quiere a todos los colegas, por supuesto alumnos y compañeros de trabajo y ojalá que pronto pues esta pandemia nos deje volver a estar juntos en otras condiciones, ¿no? No tan complicadas como las que estamos viviendo en estos momentos. Pues hoy vamos a platicar un poco de lo que son las fake news. ¿Qué son las fake news? Pues bueno, todas estas noticias falsas. Yo tomé este concepto principalmente de un gran maestro para mí, que es el doctor Javier Contreras, que también es catedrático de nuestra Facultad de Filosofía y Letras. Él, pues, es Premio Nacional de Periodismo y ha desarrollado un importante número de publicaciones en torno a esto. Estas mentiras falsas que nosotros vemos en los medios de comunicación, pueden ser en los medios tradicionales, pero también puede ser en los nuevos medios de comunicación, como lo es la radio. Mira, ahí se está conectando mi amigo, el maestro Javier Martínez. ¿Cómo le va, maestro? Un gusto hasta Parral también. Un saludote. Qué gusto que esté con nosotros. Les platicaba, maestro, de las fake news. Estamos platicando un poquito de qué se va a tratar la plática. Las fake news son, pues, esas noticias que, gracias a la gran cantidad de información que tenemos, sobre todo en la red, pues hoy en día podemos acceder y que en muchas ocasiones cualquier persona puede soltar desde su Facebook, puede soltar desde su Instagram, puede soltar una noticia falsa desde un portal de internet y cuando menos pensamos al momento de estarla compartiendo, al momento de estarla difundiendo, pues de repente estamos inundados de esa fake news y puede llegar a desinformación grave que puede hacer o puede ocasionar problemáticas sociales y que puede implicar hasta la pérdida de vidas. Y las fake news, pues bueno, nos hemos tenido que acostumbrar a vivir con ello. El periodismo se ha tenido que acostumbrar a vivir con ello en los últimos años, pero no debería de ser así. Entonces yo me cuestionaba cómo plantear una charla donde podamos hablar sobre las fake news, cómo afecta al periodismo, cómo afecta al acto de las comunicaciones o a la comunicación y sobre todo en qué medida afecta a otro componente muy importante que son los derechos humanos, que es lo que nos reúne en esta ocasión digamos, en la Semana del Humanismo. Para ello, pues bueno, hice una especie como de revisión eh, de los diferentes contextos históricos o de los diferentes modelos estructurales que se han venido desarrollando a lo largo del tiempo. Y recordaba, lo primero que me vino a la mente es que desde 1948, con la Declaración de los Derechos Humanos, el derecho a la información es uno de esos derechos. Es decir, desde mediados del siglo pasado, la humanidad se planteó que el derecho a la información es un derecho de todos los seres humanos y que precisamente con este fenómeno de las fake news que hoy nosotros estamos viviendo día con día, como les digo, a través de los medios tradicionales y de los nuevos medios, pues está viviendo todo lo contrario de lo que tiene que ser precisamente eso, perdón, los derechos humanos.
y me quise o me propuse tratar de hacer una reflexión en torno a cómo afectan precisamente esas fake news a un derecho humano, que es el de la información. En torno a eso va a generar. ¿Y por qué? También algo que a mí me llama mucho la atención es por qué, si todos sabemos que nos está afectando, en este caso, las noticias falsas y que se está violentando un derecho humano, que es el derecho a la información, ¿por qué permitir en muchos sentidos que esto siga ocurriendo? Sabemos que pues, por ahí se puede topar o tocar con el derecho de la libre expresión, pero bueno, no creo que vaya por ahí, sino más bien creo que son condiciones estructurales que voy a estar platicando a lo largo de los siguientes minutos. Eh, Creo que también ahí, y otra de las condiciones que yo junto ahí, ya llevo dos, uno de ellos sería los derechos humanos y el otro pues sería el derecho a la información. Otro derecho o algo que es esencial en el periodismo en este sentido es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico, pues es algo muy particular que se puede desarrollar en todos los ámbitos de la vida de cualquier persona, pero desarrollarlo o tener un sentido amplio del pensamiento crítico no es una tarea sencilla. Y en el caso de los medios de comunicación, pues deberíamos de tener bien claro o deberíamos de propugnar, ya sea que nosotros formemos parte de los medios o que estemos cerca de los medios, pedir que así lo hagan, pues que exista el pensamiento crítico. Este pensamiento crítico haría muchísimo más informado a nosotros como audiencias y haría más integral el trabajo de los medios de comunicación. También creo que en los medios de comunicación deberían de realizar un trabajo mucho más ético. Ya hay muchos que lo hacen, pero también al difundir las llamadas fake news, que ya lo expliqué, pues el trabajo ético de los medios de comunicación se pone en tela de juicio o se podría decir que no se está realizando. Entonces, si ya estamos juntando que debe de haber un pensamiento crítico, que los medios de comunicación deben de tener ética, que el derecho a la información es un derecho humano, ¿por qué tenemos o por qué se presentan las fake news? Esa es la gran cuestión que yo me estoy preguntando en esta charla y que espero que ustedes puedan redondear y que me sigan en mi relato. Eh, Todo tiene que ver, y con esto comienzo, aquí doy el gran salto, con la conformación de la realidad. Y sí, ahora sí que pongámonos filosóficos como lo hacemos. La realidad, pues, depende mucho de nuestras percepciones. A lo largo de la historia, pues, ha habido un número importante de pensadores como Descartes, como lo puede haber sido David Hume, o lo puede haber sido el mismo Sócrates, Platón, etcétera, que te pueden decir cuál es la configuración de la realidad. A ciencia cierta, pues bueno, el estudio es constante, pero lo que sí podemos decir es que la realidad llega a nosotros por muchas vías. Una de esas vías, por supuesto, que es los medios de comunicación. Hoy en día, mucha de nuestra realidad llega a través de los medios de comunicación. Entonces, nosotros cuando somos niños o cuando somos adolescentes, en muchas ocasiones no tenemos un criterio para conformar esa realidad, pero conforme vamos creciendo, tenemos que ir desarrollando herramientas de pensamiento y conceptuales para poder seleccionar e ir creando nuestra realidad. Entonces, si nosotros, a pesar de que tengamos ese criterio y a pesar de que tengamos toda la disposición de ir formando ese cuadro de realidad y no tenemos medios de comunicación que sean eficaces y que sean éticos y que desarrollen el pensamiento crítico, nos vamos a encontrar con problemáticas como lo son las fake news. No sé si encontramos un poco como que digámoslo de esa forma, el círculo. Perfecto. Bueno, entonces, al tener la conformación de la realidad, al ya tener una idea de cómo conformamos nuestra realidad, los medios de comunicación son parte importante de eso, son parte importante de cómo se va conformando esa realidad, cómo la vamos diseñando, estableciendo. Y si nosotros, con, digamos, el agente externo de los medios de comunicación que no siguen un pensamiento crítico, que no tienen
una búsqueda rigurosa de su información, pues podemos caer en problemáticas que pueden desencadenar en juicios o en formas de desarrollar la realidad que no son lo óptimo. Eh, pero ¿por qué tenemos este tipo de medios de comunicación en muchas ocasiones que no siguen un pensamiento crítico? Ese sería como que el siguiente punto. Eh, a mí sí me gustaría, antes de desarrollar eso, pues tener una reflexión de una autora que se llama Frida Díaz. Ella cita a otro autor que se llama Macmillan, en el cual dice exactamente qué es el pensamiento crítico, para ver, ustedes hagan la mejor de las inferencias si piensan que tenemos medios de comunicación críticos. Para ella, el pensamiento crítico, y cito, involucra el reconocimiento y comprensión de los supuestos subyacentes a lo que alguien afirma, la evaluación de sus argumentos y de las evidencias que ofrece, la realización de inferencias y la posibilidad de alterar los juicios realizados cuando sea justificado. Por un lado, implica la posesión de conocimiento, la posibilidad de realizar una indagación lógica y razonar convenientemente, pero por otra parte, también requiere de una actitud del estar dispuesto a considerar los problemas de una manera perspectiva y reflexiva. Eso implica el pensamiento crítico. Podemos tener los públicos, ustedes pueden ser o tener pensamiento críticos, pero si no hay medios de comunicación que lo propician, pues simplemente esto va a ser un círculo difícil de llenar, y volvemos a lo mismo. Aquí se trata de cómo ir configurando la realidad. Ahora, la problemática es, ¿por qué llegamos a este punto? ¿Por qué se están propagando de tal manera las noticias falsas? ¿Por qué en muchas ocasiones no se sigue un rigor periodístico en comunicación? Yo lo atribuyo, entre otras cosas, a la creación de los grandes discursos. ¿Qué son los grandes discursos? Enrique Dussel, uno de los pensadores más conocidos en la actualidad, investigador de la UNAM y de la UAM, ha desarrollado un concepto muy particular para el caso de lo que es la modernidad. La modernidad es ese discurso que se creó para Enrique Dussel a partir de 1492, cuando se descubre América, en el que el hombre europeo, y hablo del hombre, llega a lo que hoy conocemos como el nuevo continente y subordina y coloniza a las personas que vivían en lo que hoy conocemos como América. A partir de ese momento, el hombre europeo comienza a desarrollar un proceso o un discurso en el cual todo lo que es europeo, llámese racialmente, ideológicamente, con estas miras al futuro donde todo es glorioso, donde el sistema capitalista es el que domina y es la ambición de todo ser humano. A partir de ese momento es cuando se comienza a desarrollar. De hecho, Enrique Dussel, pues contradice un poco a Habermas, otro gran pensador también, porque Habermas dice que la modernidad inicia en el siglo XVIII a partir de la Revolución Francesa, la Ilustración, esta revolución industrial acelerada, pero Enrique Dussel se va un poquito más para atrás. Pero tanto Habermas como Enrique Dussel lo que nos están diciendo es que con esta venta de lo que se dice que lo europeo es lo que funciona, que lo europeo, los adelantos tecnológicos son los que deben de estar a la vanguardia, lo que todo ser humano debe de perseguir, lo que todo ser humano debe de querer, pues se crean estos grandes discursos en los cuales el capitalismo pues comienza a globalizarse. El capitalismo, para los que no estén muy familiarizados con el tema, es un sistema de producción en el cual, pues bueno, de lo que se trata, como su nombre lo dice, de producir y de consumir. Y de lo que se trata para el capitalismo es de llegar a la mayor cantidad de personas posible. Entonces, al tratar de llegar a la mayor cantidad de personas posible, pues tiene que también desarrollar con este discurso de la modernidad de homogeneizar
los anhelos de las personas. Ahí nace, por ejemplo, esta idea del individualismo que hoy tenemos tan comprada, en la cual solamente las personas cuando desarrollan A, B y C llegan a un estatus de desarrollo o un estatus de éxito. A partir de ese momento es cuando nace. La modernidad, como les dije, pues bueno, crea todas estas condiciones, pero también crea una serie de subordinaciones donde el ser humano, que no es europeo, queda, como su nombre lo dice, subordinado a lo que dicen otras personas, a lo que es lo no europeo. Y ahí nos encontramos con muchas culturas, incluidas las que nosotros estamos viviendo en nuestras realidades latinoamericanas, nuestros grupos indígenas, nuestras comunidades de migrantes, nuestras comunidades obreras quedan excluidas o quedan subordinadas porque no entran dentro del concepto o dentro de la dinámica de lo moderno, por decirlo de esa forma. Entonces la modernidad ha establecido una dinámica no explícita, pero sí implícita de subordinación. Inclusive cuando los europeos, encabezados por los españoles, llegan a América, se dio una de las primeras subordinaciones que también son explicadas por Wallenstein, otro autor, otro gran autor, donde dice, bueno, se tenía que tener un pretexto para subordinar a personas. Y la evangelización fue la primera de esos pretextos. Pero bueno, cuando llega en la modernidad, hay otro pretexto que se llama precisamente eso, entrar a la modernidad. Y mediante esa subordinación se hace que todos los otros que no están dentro de la modernidad, pues se subordinen a lo que se está tratando de compartir mediante esa ideología. Así transcurren siglos. Como les digo, este proceso pues se desarrolla sobre todo en el siglo XVI, XVII, XVIII con el gran auge. En el siglo XIX con todo lo que es la industrialización, el positivismo, pues llega su gran auge también en lo político, porque muchos de los gobiernos, incluido el de México, pues bueno, no compran la industrialización como la realización de los seres humanos. Y porque dirán ustedes, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con las fake news y qué tiene que ver con el periodismo y con la comunicación, que es el nombre de esta plática? Bueno, pues tiene bastante que ver y con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque para el siglo XIX el mundo entra en una transformación muy especial. Se caen abajo muchos de los discursos que se tenían hasta ese momento. Las potencias europeas, que recordemos que son los que colonizan, estaban instalados cómodamente en gran parte del mundo, entre ellos África, Asia, América, y tenían un discurso civilizatorio, es decir, el holandés, el francés, el inglés estaba en África, no decía que estaba para sacar diamantes o para explotar a los pobladores, sino porque estaba llevando la civilización. Pues llegó un punto que estos grandes territorios dicen, nosotros podemos tener nuestros propios países. Estamos hablando de finales del siglo XIX y principios del XX. Se expulsa a los colonizadores europeos. Segunda razón para querer subordinar a las personas, llevar civilización. Se expulsan. Al ser expulsados, se crea precisamente esta Declaración de los Derechos Humanos en 1938, donde emana precisamente el derecho a la información, entre todos los derechos humanos que se han estado platicando extensamente en esta Semana del Humanismo y que se va a seguir platicando. Con el nacimiento de lo que vendría siendo el discurso de los derechos humanos, pues nacen según un autor que yo les voy a mostrar y que aquí lo tengo en mis manos, este librito, yo se lo recomiendo mucho, es de Immanuel Wallenstein, se llama Universalismo Europeo. Gracias a este autor,
pues nace una nueva forma de colonialismo. Me voy a permitir aquí leerles un poquito para que más o menos ustedes sepan. Dice, cito, la segunda mitad del siglo XX fue un periodo de descolonización en masa del mundo entero. La inmediata causa y consecuencia de esta colonización fue un giro importante en la dinámica del poder en el sistema interestatal resultante del alto grado de organización de los movimientos liberarios nacional. Una tras otra, en cascada, las que habían sido colonias se convirtieron en estados independientes miembros de las Naciones Unidas, protegidos por la doctrina de no interferencia de los estados soberanos en los asuntos internos de los otros, una doctrina contenida tanto en el derecho internacional, en evolución, como en la Carta de las Naciones Unidas. En teoría, esto debió traducirse en el fin de las interferencias, pero naturalmente no fue así. Es claro que ya no se podía echar mano de la justificación de la evangelización cristiana para legitimar el control imperial, ni tampoco de la misión civilizadora de las potencias coloniales, concepto más neutral desde el punto de vista religioso. El lenguaje retórico dio un vuelco hacia un concepto que adquirió nuevo significado y nuevo vigor en esta era postcolonial, los derechos humanos, lo que nos junta aquí. En 1948, las Naciones Unidas erigieron en su centro ideológico la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ratificada por casi todos los miembros. No constituía una ley internacional, más bien encarnaba una serie de ideas a las que las naciones miembros se comprometieron en un principio. Ni qué decir tiene que desde entonces han ocurrido actos repetidos, difundidos y notorios que constituyeron violaciones a las declaraciones. Como la mayoría de los gobiernos han basado su política exterior en una supuesta perspectiva realista de las relaciones entre los estados, no se ha emprendido prácticamente ninguna acción gubernamental de la que se pudiera decir que refleja este interés en los derechos humanos, aunque la violación de la declaración suele involucrarse continuamente como propaganda de un gobierno para incriminar a otro. Hablamos mucho de lo que hace Estados Unidos. La virtual inexistencia de interés intergubernamental en la cuestión de los derechos humanos propició la aparición de muchas llamadas organizaciones no gubernamentales, las llamadas ONGs, para llenar el vacío. Las ONGs, que asumieron la carga de la acción directa para apoyar a los derechos humanos en el mundo, fueron principalmente de dos clases. Por una parte, las representadas por Amnistía Internacional, que se especializó en publicitar lo que se consideraba encarcelamientos ilegítimos y abusivos de los individuos. Continúa un poco diciendo esto. ¿Qué decía? Les resumo. El sistema lo que hizo fue la creación de los derechos humanos para tener una legislación internacional, pero que los países no pudieron seguir por cuestiones de relaciones internacionales, y que posteriormente se crearon otros organismos que son las ONGs, las cuales vigilan y señalan quién sigue y quién no sigue los derechos humanos en los países. Ahora, este autor, que lo repito, que es Wallenstein, pone en mucha tela de juicio el actuar de las ONGs. Si nos ponemos a pensar en esto, y no sé si me sigan, ojalá que sí, estamos discutiendo en este sentido la valía o el actuar o la pertinencia de los grandes discursos, en este caso el de los derechos humanos. Yo no pongo en tela de juicio de la utilidad, y no pongo en tela de juicio la necesidad de la preservación de los derechos humanos. Jamás lo haría. Lo que sí pongo en tela de juicio es que por medio de la modernidad y de los grandes discursos se puede subordinar a las personas, o se puede intentar subordinar
los derechos internacionales y hacer esta división entre, que ya ha existido, y por eso yo se los platiqué en varias etapas, entre los que tenían razón o los que se supone que tienen razón, que casi siempre son el primer mundo, como los conocemos hoy en día, Europa en otras palabras, y los subordinados. Ahora, hay un caso paradigmático y que tiene que ver con nuestra plática sobre las fake news, que llamó muchísimo la atención hace más de una década, que fue que se decía por medio de las noticias y por medio de una información difundida por el mismo gobierno americano, de que en Irak se tenían armas de destrucción masiva. Y ese fue el pretexto o fue la razón para iniciar la guerra en Irak a principios de este siglo. Eh, Después, pues no hubo pruebas de tal cosa, pero lo cierto es que los medios de comunicación en aquel entonces, pues difundieron ampliamente esta noticia. Digamos que era un embrión de lo que hoy conocemos como las fake news. ¿Y qué quiere decir esto? Que todas estas difusiones o todas estas fake news en muchas ocasiones eh, no únicamente son verdades o son discursos al aire, por el contrario, la gran inestabilidad política, la gran inestabilidad social de los países del tercer mundo es evidenciada por medio de los medios de comunicación. Eh, si no se cuida y si se continúa generando las llamadas fake news o las noticias falsas, no únicamente es el daño a corto plazo, sino que se va a continuar propiciando el clima de inseguridad, el clima de descontrol político, el clima de intromisión por parte de otros países dentro de otros territorios nacionales. Como lo dije yo al principio de la charla, pues se supone o la intención es que el derecho a la información tiene que ser un derecho humano, pero esa información debe de ser una información confiable, una información bien sustentada, una información veraz, una información que ayude a la convivencia social. Pero si en la mayoría de los casos lo que tenemos son fake news y como decimos que están contribuyendo a un clima de inestabilidad social, de inestabilidad política, la gran problemática que estamos enfrentando es que los mismos medios de comunicación están generando el clima perfecto para que haya intromisiones en los asuntos de otros países. Es decir, que por medio de estas observancias, de decir, bueno, precisamente al estarse quebrantando el derecho a la información, que es un derecho humano, pues tal país está mal. Y desgraciadamente los países del tercer mundo tenemos décadas de estar mal, décadas y décadas de estar mal, prácticamente desde nuestra creación. Solamente hay que recordar el casos como los de Nicaragua, con guerrillas, el caso de Chile eh, la dictadura de Pinochet, por supuesto, nuestra democracia vestida democracia, pero que pues era otro sistema. Y la problemática es que todas estas fenómenos que yo les estoy diciendo no son exclusivamente de nuestros países, sino que fueron creadas y fueron propiciadas por un sistema mayor. ¿Cuál es el miedo que yo tengo? Y esta es una teoría que yo tengo y que encuentro en este libro mi sustento, porque no se trata de ser conspirativo, sino se trata más o menos de tener una base. El miedo que yo tengo es que el periodismo y la comunicación estén en una crisis tan profunda derivada de un sistema mundial que está dividiendo y está propiciando y está moviendo informaciones falsas para causar caos y que esto genere intromisiones y que genere una división muchísimo más amplia entre los que tienen y los que no tienen, que genere una división entre las personas que no tienen y que gracias a esa información
o esas informaciones se haga muchísimo más patente esas divisiones sociales internas. Y que el miedo que yo tengo es que nuestro gremio, al cual orgullosamente lo digo y tengo gran aprecio, que es el gremio periodístico, no estemos haciendo lo suficiente para enfrentar este tipo de cuestiones. ¿Por qué no estamos haciendo lo suficiente? Porque no nos estamos informando, no estamos tratando de realizar un pensamiento crítico, como lo dije al principio de mi plática, no estamos tratando de compartir información que edifique socialmente a nuestros conciudadanos, y a la vez estamos siendo copartícipes de generar odio, de generar división, de generar desinformación. Me llama muchísimo la atención y lo platicábamos en clase algunas de las personas que estamos acá. Los fenómenos migratorios, por poner un ejemplo, cómo gran parte de nuestro pueblo se compadece o se solidariza cuando nuestros compatriotas en Estados Unidos son discriminados, pero con nosotros con estas caravanas que vienen desde Centroamérica nos volvimos completamente contra los migrantes en muchos sentidos. Y que desde la comunicación, desde los medios de comunicación no tengamos la capacidad para realizar una crítica, para realizar una empatía con esos migrantes, es lo que a mí me llama la atención. Repito lo que ya lo que dije hace algún tiempo, hace algún rato. Yo no estoy en contra de los derechos humanos. Creo que se debe hacer una justicia o una cultura de la paz, bien sea por la cultura de la paz, pero que los derechos humanos no únicamente sean una bandera, como lo dije, para señalar a aquellos países donde no se respetan esos derechos humanos, porque los derechos humanos no se respetan en casi todo el mundo. Y se nota más, el problema aquí es que se nota más cuando se rompen en lugares donde el imperio quiere que se señale que las cosas están mal. Y que en ese sentido, el periodismo y que en ese sentido la comunicación sean los detonantes, sí, para el mejoramiento o para poner en tela de juicio a los sistemas de autoridad, sí a los sistemas sociales, pero que no sean copartícipes para crear el odio, para crear la división, y que lo que propugno, y aquí me acerco ya casi al final de mi intervención, o de lo que yo busco, es que el periodismo sea ese talante, esa forma, esa herramienta para llevar la paz, para llevar la información a las personas, no únicamente que sea ese medio para causar el miedo, para causar el terror, para llevar los discursos de odio. Y nosotros lo estamos viendo en las elecciones que se están viviendo en Estados Unidos. ¿Cómo podemos ver a un personaje como lo es Donald Trump, con todos los medios, no únicamente de su persona, sino de todas las personas que están detrás de él, para generar división, para generar odio, para generar un divisionismo? Y que tenemos que tener mucho cuidado. Y creo que esta plática espero que sirva en algún sentido, porque nosotros el año que entra, pues atravesamos un periodo electoral fuerte, un periodo electoral donde el periodismo, o que la comunicación también tiene que participar y que tiene que tener un punto de opinión y un punto de diferencia y un punto donde otra vez le apueste al pensamiento crítico, que se lo leí yo aquí, a la información ética y al respeto de los derechos humanos. Ahí sí, creo que tiene que haber una lucha constante para que todos y todas tengamos la posibilidad de acceder a la información. Nosotros como ciudadanos lo podemos pedir, lo podemos exigir, y esta charla nace no únicamente como una eh, inquietud personal, sino porque tenemos que exigir como audiencias, tenemos que exigir como aquellos que estamos del otro lado de la pantalla,
a los medios de comunicación que sean profesionales y que cada vez presenten mejor sus contenidos, que estén muchísimo más comprometidos con la noticia, que estén comprometidos con su entorno y que hagan respetar precisamente eso, que hagan respetar los derechos humanos, que dejen afuera las fake news. Hoy en día el dilema ético en las mesas de redacción es tremenda. ¿Por qué? Porque la inmediatez te está pidiendo de que saques la noticia rápido, que te muevas rápido. El primero que entreviste es el que gana, el primero que saca la nota es el que gana, pero no estamos cuidando precisamente eso que nos pide el periodismo, que es el contraste de fuentes, que es el contraste de la información, el ver cómo podemos desarrollar una discusión como colectivo. Eso tiene que hacer el periodismo, eso tiene que hacer el periodista. Y eso nos va a sumar y nos va a hacer mejores como sociedad. Esa sería la petición que yo le haría y que en algún momento tanto el periodista como el comunicador, como el académico, como el ciudadano común y corriente, como el derecho humanista, se unan y que puedan decir, tenemos que formar una mejor sociedad. Pero tenemos que formar una mejor sociedad en conocimiento de eso, que estamos en un sistema que es desigual, que se manejan discursos en los cuales hay los que tienen y los que tienen menos, y que los que tienen en muchas ocasiones ha sido históricamente y que subordinan a los que tienen menos. Entonces tenemos que ver la forma de que avancemos como sociedad, no en base al odio, no en base a la división. Avancemos con el discurso, sí, de los derechos humanos, de la igualdad, de el acceso en general a los bienes, al derecho a la vida, el derecho que tenemos todos como seres humanos. Este es un anhelo y yo creo que todos estaríamos mejor como audiencia, estaríamos mejor informados, como gremio, hablo de los periodistas, estaríamos mejor formados y esperemos que esto sume un poco. Yo agradezco de nueva cuenta a la facultad por haberme permitido este espacio. Espero que haya sido claro. Es un tema que a mí me apasiona, que me llena pues mucho, en muchos sentidos, porque habla o nos deja a nosotros como ciudadanos de un lado y a los medios de otro. Y espero que lo hayan disfrutado. Ojalá que alguien me haga algún comentario, pero pues ahora sí que no me toca a mí decirlo, sino a las moderadoras. Gracias, compañeras. Gracias, compañeros. Adelante, moderadora. Muy bien, este es un momento que les podemos dar a nuestros participantes de esta sesión. Si desean hacer alguna pregunta, pueden hacerlo por medio del chat que está aquí a un costado, o lo pueden enviar en privado y nosotros también se lo podemos hacer llegar al maestro. Ahí hay uno. Sí. Si me permito, se lo voy a leer. De Marga Eloísa Flores, buenas tardes, muy oportuno su mensaje. Profe Marco, muchas gracias y felicidades por ese compromiso que usted tiene con la sociedad. De Ashley Palafox, hola, buenas tardes, me ha gustado mucho la plática que nos ha impartido. Disculpe, tengo algunas preguntas. Primero, ¿cuáles son las repercusiones que podrían tener ante la ley los medios de comunicación al crear o difundir las fake news? Ok. Desafortunadamente, pocas. En este sentido, los medios de comunicación y la legislación tiene primero que nada, las leyes tienen la gran problemática de que si hay un castigo por lo que se expresa en un medio de comunicación, en muchas ocasiones se puede creer que se está cayendo, como lo dije yo, en la censura, en el estar coactando el derecho de la libre expresión. Y esto pues ha sido abusado por muchos comunicadores y no únicamente con las fake news,
sino también hay deplorables, y así lo digo, deplorables comunicadores en nuestra propia comunidad que dan las noticias, que dan semblanzas y que hacen apología de la violencia, que son machistas, que nosotros vimos un ejemplo hace un par de meses terrible de un sujeto siendo un misógino, y desafortunadamente a lo más que se llega es a una amonestación por parte de las autoridades, pero verbal o escrita, pero no hay un retiro de las concesiones. Y estaba hablando de una persona que tenía una concesión de radio. Imagínense ustedes alguien que tiene un portal de internet, pues menos. O sea, la internet no está legislada, no está controlada. El Facebook menos. Entonces, esta sería otro de los retos, y que creo que vienen en alguna de las preguntas. ¿Cómo distinguir las fake news? Como buen periodista, yo y como buen estudiante también, porque esto es una semana académica. No crean lo primero que digan. Si a ustedes les llega una cadena, simplemente primero contrasten la información, vayan a un sitio que sea de confianza, vayan a un sitio que ustedes puedan creer lo que se está diciendo, que sea parte oficial, y el hacer este contraste de opiniones o contraste de fuentes, ustedes van a poder llegar a una conclusión. Hay más, así que mejor me callo. Vamos a leer algunas. En caso de que no alcance a leerlas todas, por favor les pido enviarnos estas mismas preguntas por vía mensaje al Facebook de la Facultad de Filosofía y Letras Oficial, para si no alcanzo a leerlas todas. Paso con Ana Lilia de la Cruz. En su opinión, ¿cuál es la más dañina fake news circulando en torno a las elecciones de Estados Unidos? Oh, yeah. Donald Trump es un experto en las fake news. Hay un documental muy bueno, sí, pero se me fue, disculpen, porque traigo el COVID encima, pero hay un documental que salió hace un año. El mensaje es el odio, no recuerdo ahorita el nombre del documental, en el que hay agencias, una agencia británica, se la exponen ahí, en el cual mediante las preferencias de Facebook se sabía los gustos de las personas, pero también los miedos, perdón. Y en base a eso se generó una campaña de odio del equipo que manejó la campaña de Donald Trump para generar odio a la contrincante de aquel tiempo, que era Hillary Clinton. Y gracias a eso, Donald Trump hoy es presidente de los Estados Unidos. Donald Trump no tiene el mejor ejemplo, el mejor momento para generar miedo, que es lo que generan también las fake news en muchas ocasiones, que es el coronavirus. El coronavirus lo ha manejado a su antojo, lo ha manejado de acuerdo a lo que él cree que como se debe de manejar. A veces ha guardado a la población, a veces lo ha soltado. Yo puse en mis redes sociales hace algunas semanas este gesto terrible donde él adquiere el COVID y luego se quita la mascarilla y dice en un acto simbólico de que él no le tiene miedo al COVID, en pocas palabras. Las fake news siempre te van a hacer daño. ¿Por qué? Porque te van a hacer creer lo que otra persona quiere que creas y que no es la realidad. Y que si a eso le sumas el algoritmo de las redes sociales, pues es terrible. Si le sumas los criterios de los medios de comunicación, pues también es terrible. Entonces, no hay mentiras grandes o chiquitas, simplemente son mentiras. Muy bien, les repito, no voy a alcanzar a leer todas las preguntas. Por favor, pueden enviárnoslas al Facebook de la Facultad de Filosofía Oficial, de Filosofía y Letras Oficial, con sus correos. Nosotros se lo proporcionamos al maestro Marco Gutiérrez y esperemos darles respuesta pronto. Sin más,
Agradecemos a nuestro ponente, le haremos llegar su respectiva constancia por su valiosa participación dentro de la Semana del Humanismo. Es así que finalizamos este espacio y los invitamos a estar pendientes de la siguiente ponencia a cargo del maestro Julio Gómez Gándara, además de la participación del cuerpo académico, no sin antes seguir invitándolos a estar pendientes de nuestra programación dentro de la Semana del Humanismo. A todos nuestros asistentes, muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias.